Hola, mi nombre es Andrea Quetzalí Cárdenas Eleuterio y mi equipo y yo está integrado por Flores Bocanegra Edgar Joshua, Gómez Basurto Angélica, López Álvarez Chuchu Guadalupe, Martínez García Andrea y Ocampo Madrigal Diego Enrique. Y vamos a presentar el tema de membrana celular. Bueno, el tema que yo voy a exponer, o bueno, del que yo voy a hablar, es sobre de qué es y de qué está compuesta la membrana plasmática. Para empezar, tenemos que es una estructura dinámica que va a funcionar en diversas actividades, tanto fisiológicas como bioquímicas, para el funcionamiento y la supervivencia de la célula. Eh, Su organización molecular consiste en el llamado modelo mosaico fluido y está hecho por una bicapa lipídica, la cual contiene fosfolípidos, colesterol y proteínas. Entre sus principales funciones vamos a tener el transporte de iones y sustancias nutritivas, la adhesión célula-célula y célula matriz extracelular, y también el reconocimiento de señales del entorno. Em, Su principal compuesto de esta va a ser el fosfolípido, el cual bueno, sus dos características principales es que tiene una cabeza polar hidrofílica y una cadena hidrófoba de ácidos grasos. Ese es su principal componente. Mm, También la cabeza hidrofílica se va a encontrar en la superficie intracelular y extracelular de la membrana, mientras que la cola hidrofóbica se va a encontrar en la porción interna de la membrana. El segundo componente más importante es el colesterol, el cual se encarga de sostener las estructuras y se encuentra en la porción, bueno, sí, en la porción interna de la membrana, como que más hacia afuera, o bueno, no hacia afuera, en la periferia. Eh, el tercer componente más importante son los carbohidratos, que van a formar barreras que se encuentran solo en la membrana externa, entre los fosfolípidos. Y esta se puede, bueno, el carbohidrato se puede juntar tanto a los lípidos como a las proteínas. Y también puede formar un conjunto de carbohidratos, que se le llama, o se le conoce mejor como glucocáliz, que va a contribuir a establecer un microambiente extracelular en la superficie de la membrana. Y tiene funciones específicas como el metabolismo, el reconocimiento celular, la asociación celular y sitios receptores para las hormonas. Y el último componente este, de la membrana plasmática son las proteínas, que pueden ser tanto integrales como periféricas. Las integrales son las que van a atravesar la membrana por completo y, y las periféricas, que como su nombre lo dice, se van a encontrar únicamente en la periferia por fuera de la célula. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Mi nombre es Diego Enrique Campo Madrigal y voy a continuar el tema con balsas lipídicas. Primero, ¿qué son las balsas lipídicas? Las balsas lipídicas van a ser dominios transitorios o focalizados que van a estar hechos principalmente de colesterol y esfingolípidos. Estas normalmente van a tener un grosor de 70 nanómetros de diámetro. ¿Y para qué va a servir el colesterol y los esfingolípidos en esta balsa? El colesterol principalmente va a servir como un pegamento que va a mantener a esta balsa unida, además de darle rigidez. Los esfingolípidos son cadenas de ácidos grasos saturados que lo que van a hacer va a crear una fuerza, le dicen fuerza de Van der Waals, que va a atraer a todos estos lípidos adyacentes dentro de la balsa. Y de esta balsa va a haber dos tipos de balsa: balsas planas y balsas caviolares. Las planas, su principal característica va a ser que va a contener una proteína denominada flotinas. Estas proteínas van a ayudar a distintos procesos, como, como marcadores moleculares, proteínas de almidaje, y además va a reclutar muchas proteínas que van a ayudar a procesos de señalización celular. Las caviolares
La caveolar, su principal característica es su forma, una forma de cueva, que va a ser una invaginación de la propia membrana plasmática en forma de botella. Y las proteínas que va a contener este tipo de bolsas se les van a decir caveolinas. Estas caveolinas van a tener distintas funciones, como la capacidad de unirse al colesterol, además de que se va a unir a distintas proteínas que van a participar en el proceso de transducción de señales. Los dejo con mis siguientes compañeros. Hola, mi nombre es Shushu Guadalupe López Álvarez y voy a hablar sobre las proteínas de la membrana. Como sabemos, la membrana plasmática está formada por diferentes componentes, dentro de los cuales encontramos a las proteínas. De acuerdo con la configuración que éstas adoptan en la membrana, las podemos encontrar de dos tipos: proteínas periféricas y proteínas integrales. Las proteínas periféricas son moléculas hidrófilas que se encuentran por fuera de la doble capa lipídica, mientras que las proteínas integrales la atraviesan por completo y forman hélices alfa de paso único o múltiple. Estas proteínas integrales tienen funciones importantes dentro del metabolismo y la señalización celular. Podemos clasificar a estas proteínas en 6 categorías, que son bombas, conductos, proteínas receptoras, proteínas de enlace, enzimas y proteínas estructurales. Estas categorías no son mutuamente excluyentes, es decir, pueden actuar como bombas y como conductos al mismo tiempo o en cualquier combinación de estas. La primera categoría que tenemos son las bombas. Las bombas nos van a servir para transportar iones como el sodio, precursores metabólicos de macromoléculas como aminoácidos y monosacáridos a través de la membrana plasmática. Algo importante es que estas proteínas requieren de un gasto energético para poder llevar a cabo esta función. Los conductos van a ser poros o canales hidrófilos que van a conectar el espacio extracelular con el intracelular. Van a funcionar mediante difusión pasiva y nos van a permitir el paso de pequeños iones, moléculas y agua en cualquier dirección de la membrana. Específicamente, cuando permiten el paso del agua, estas reciben un nombre diferente y se les va a conocer como acuaporinas. Después tenemos a las proteínas receptoras. Estas permiten el reconocimiento y la unión específica de ligandos en procesos como la estimulación hormonal, endocitosis de vesículas con cubierta y reacciones con anticuerpos. Este proceso va a iniciar cuando los receptores se unan a moléculas de señalización y transmitan la señal a través de segundos mensajeros hacia los mecanismos de señalización internos, iniciando así una respuesta fisiológica. Posteriormente tenemos a las proteínas de enlace. Estas van a fijar el citoesqueleto intracelular a la matriz extracelular. Como ejemplo de una proteína de enlace tenemos a la familia de las integrinas, que vinculan los filamentos de actina del citoplasma con la fibronectina, que es una proteína de la matriz extracelular. Posteriormente encontramos a las enzimas. Estas tienen una gran variedad de funciones. Principalmente desempeñan papeles específicos en el bombeo de iones. Como ejemplos de estas vamos a tener a la ATP sintasa, que es la principal proteína de la membrana mitocondrial interna. Otro ejemplo van a ser las enzimas digestivas como disacaridasas o dipeptidasas. Por último, tenemos a las proteínas estructurales. Estas únicamente las podemos visualizar mediante la técnica de criofractura y las podemos encontrar únicamente en lugares en donde se forman uniones de células con células vecinas. Ahora, todas estas proteínas pueden desplazarse dentro de la membrana gracias a las balsas lipídicas. Este desplazamiento nos va a ayudar a que el proceso de señalización sea más preciso y se eviten interacciones no específicas. Mi nombre es Angélica y yo les voy a hablar sobre la señalización celular. Primero, ¿qué es la señalización celular? Este es un proceso donde las células reciben, traducen y transmiten los estímulos extracelulares para regular sus respuestas fisiológicas. Por ejemplo, la apoptosis, la contracción muscular, la exocitosis o la expresión genética. Esto ocurrió porque una molécula le mandó a la célula que produjera estos cambios. Hay 3 tipos de comunicación celular: la autócrina, que secreta moléculas hacia sí misma y así
hacer su metabolismo. La parácrina es secreción hacia las células contiguas. La endocrina se vierte en el torrente sanguíneo hasta llegar a otra célula diana que tiene sus receptores. Esto se basa en la teoría ligando-receptor, ya que un ligando es afín a un receptor. No todas las células van a tener el receptor para ese ligando para desencadenar la respuesta que se quiera transmitir. Los receptores son proteínas. Hay de superficie que son ionotrópicos, metabotrópicos. Los ionotrópicos son dependientes del ligando de voltaje. Los metabotrópicos son, por ejemplo, las proteínas G o las tirosina quinasa. Las intracelulares tienen sus em, receptores dentro de la célula, en el citoplasma o en el núcleo. Ahora hablando un poco de la proteína G, esta va a ser una estructura 7 alfa hélice, quiere decir que atraviesa la membrana 7 veces, donde tiene aquí una porción extracelular donde se va a unir el ligando y otra intracelular donde se le une la proteína G. La proteína G tiene una estructura heterotrimérica, quiere decir que tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma. La alfa tiene afinidad con la GTP y la GDP. Ahora, ¿cómo es este mecanismo de la proteína G? Pues bien, la célula se encuentra inactiva, por lo tanto tiene GDP. Cuando un ligando llega, descontrola todo y cambia GDP por GTP. Este es el primer mensajero, o también molécula señalizadora. Esto hace que se disocie alfa de la subunidad beta y gamma para producir la respuesta fisiológica, segundos mensajeros, con la adelina tosiclasa. Después de que acabe esa información, la GTP se hidroliza. Ahora se va a convertir de nuevo en GDP, se van a unir todas las unidades y va a quedar de nuevo inactiva esta proteína. Poniendo un ejemplo, la adrenalina es una hormona que tiene sus receptores que se llaman beta o alfa adrenérgicos. Estos van a desencadenar una función que es la vasoconstricción o la broncodilatación, que hacen que aumente la frecuencia cardíaca. Entonces, esa sería la función y ya después se vuelve a inactivar cuando acaba de hacer toda su señalización molecular. Eso sería todo. Gracias. Mi nombre es Andrea Martínez García y voy a hablar sobre el receptor tirosina quinasa, los receptores intracelulares y el transporte vesicular. El receptor tirosina quinasa o tirosina quinasa es un receptor transmembrana que va a estar compuesto por 3 partes principalmente. Un dominio extracelular que se va a encontrar fuera de la membrana celular, el cual va a ser el encargado de unir el ligando con nuestro receptor tirosina quinasa, una región transmembrana que le va a dar estructura y sostén a nuestro receptor y un dominio intracelular que va a contener la actividad enzimática tirosina quinasa. ¿Cómo funciona este receptor? Bien, las moléculas señalizadoras se van a unir a nuestros receptores y posteriormente nuestros receptores se van a adimerizar, es decir, se van a pegar. Posteriormente se van a autofosforilar y una vez que la tirosina se encuentre fosforilada, va a poder transmitir la señal a otras células. Un ejemplo de este receptor es la insulina y el factor de crecimiento epidérmico. Claramente aquí en la imagen se puede ver todo lo que ya mencioné. La insulina se va a unir a nuestro receptor, posteriormente nuestros receptores se van a dimerizar y posteriormente se van a fosforilar para emitir las señales a la célula, que en este caso es
que va a disminuir la apoptosis, va a aumentar la síntesis de glucógeno, va a aumentar la síntesis de proteína y va a aumentar la adipogénesis. Los receptores intracelulares son receptores que se van a encontrar en el núcleo o en el citoplasma, y para que el ligando pueda atravesar la membrana plasmática, tiene que ser pequeño y lipofílico. Posteriormente, que las moléculas señalizadoras se unen a su receptor, van a desencadenar la respuesta biológica. Y algunos ejemplos son las hormonas esteroides, las hormonas tiroideas y la vitamina A y D. Bien, el transporte vesicular. El transporte vesicular nos permite mantener la integridad de la membrana plasmática y nos permite intercambiar materiales en los compartimentos intracelulares rodeados de membrana y el exterior de la célula. Tenemos la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis nos permite ingresar sustancias a la célula y la exocitosis expulsar cosas fuera de la célula. La endocitosis va a ingresar sustancias adentro de la célula, pero puede haber presencia de algunas proteínas como es la clatrina, y este mecanismo de transporte vesicular se va a dar de la siguiente manera. Se van a formar invaginaciones en la membrana plasmática y posteriormente se van a desprender vesículas citoplasmáticas que contienen sustancias que provenían del exterior, que posteriormente van a vertir su contenido dentro de la célula. En la endocitosis tenemos tres tipos principalmente: la pinocitosis, la fagocitosis y la mediada por un receptor. Y principalmente se diferencian por las características que deben de tener estas sustancias que van a ingresar adentro de la célula. La pinocitosis se va a caracterizar porque las moléculas que van a ingresar son de pequeño bajo peso molecular y van a estar disueltas en agua, mientras que la fagocitosis van a ser moléculas de alto peso molecular y van a ser orgánicas, y las vesículas que forman se van a denominar fagosomas. La endocitosis mediada por un receptor requiere que las moléculas o ligando que van a entrar a la célula sean reconocidas por un receptor. Finalmente voy a explicar la exocitosis. La exocitosis es un mecanismo de transporte celular mediante el cual algunas sustancias van a abandonar la célula, y esto se va a dar porque se van a formar vesículas rodeadas de membrana en el citoplasma, las cuales se van a fusionar con la membrana plasmática y finalmente van a liberar su contenido hacia el exterior de la célula. Este transporte vesicular se puede dar mediante la presencia de proteínas específicas en su superficie, como lo pueden ser COP1 y COP2. Hola, soy Edgar Joshua Flores Bocanegra y voy a hablarles sobre el transporte de membrana. Para empezar, tenemos dos principales tipos de transportes. El primero es el activo. Este lo caracteriza que va en contra del gradiente electroquímico, y al ir en contra va a requerir energía. Un ejemplo claro de este transporte es la bomba de sodio y potasio. Como podemos ver en el esquema, lo voy a explicar mediante cuatro fases. De la primera a la segunda fase va a haber una expulsión del sodio hacia el medio extracelular. Esto va a ser debido a la fosforilación de la enzima, que es la ATPasa. ¿Cómo se fosforiliza la enzima? Bueno, el sodio, al ser expulsado hacia el medio extracelular, va a ir en contra del gradiente de concentración, por lo que va a requerir energía. Esta energía, el ATP, va a ser desdoblado en ADP y P. Y la P, pues, es lo que va a fosforilizar a la enzima. Y la enzima fosforilizada, reaccionando con el magnesio que necesita, va a permitir el paso del sodio hacia el exterior de la célula. Posteriormente, de la fase 2 a la 3,
va a haber un cambio en la configuración de la enzima. Simplemente va a pasar de E1P a E2P. Sin embargo, este cambio puede ser inhibido por o la oligomicina o por la N-etilmalimida. Después va a haber de la fase 3 a la 4 un cambio del sodio del exterior al interior de la célula. Y esto debido a la desfosforilación de la enzima. Esto va a ser debido a que la E2P va a cambiar a E2. Y pues esto permite el cambio de potasio hacia el interior de la célula. Finalmente, para cerrar este ciclo de la bomba, va a haber una regeneración de la enzima. Va a cambiar del estado E2 a E1. Sin embargo, esto puede ser inhibido por el fármaco obaína. Lo que va a hacer la obaína es pegarse a la E2, a la enzima E2, y ocupar el sitio de unión del potasio. Esto bloquea la salida del sodio hacia el exterior de la célula. Y pues a grandes rasgos, esto es el funcionamiento de la bomba de sodio y potasio. El otro tipo de transporte es el transporte pasivo. Este transporte es todo lo contrario al activo. Va a favor del gradiente del gradiente electroquímico y no gasta energía. Ahora, hay dos tipos de transportes pasivos, la difusión simple y la difusión facilitada. En la difusión simple, va a permitir el paso sencillo a través de la membrana a moléculas no polares o moléculas pequeñas polares que son hidrófilas sin carga. Por el contrario, la difusión facilitada es donde estas moléculas no van a poder atravesar la membrana de una manera sencilla, ya sea por su tamaño, como las grandes moléculas polares sin carga, como la glucosa o la sacarosa, o debido a que son iones. Estos van a requerir proteínas o proteínas específicas que les ayuden a poder transportarse a través de la membrana. En la difusión simple, lo que vamos a ver es que gracias a la ayuda de proteínas de canal, que van a formar un canal acuoso por el cual las moléculas van a poder atravesar la membrana. Estos canales pueden ser regulados mediante dos formas. El primero es el regulado por un ligando. Aquí simplemente el ligando se une a la proteína, lo que va a permitir la apertura o el cierre del canal, y así la molécula transportada va a poder atravesar la membrana. El otro tipo es el canal regulado por voltaje. Aquí va a haber un cambio en la polaridad eléctrica. Como podemos ver en el esquema en la primera imagen, la membrana polarizada está en un estado normal. El canal está cerrado. Ahora, cuando la membrana está despolarizada, el canal ya permite la apertura, por lo que la molécula transportada va a poder atravesar la membrana. Ahora, finalmente, la difusión facilitada es aquí donde vamos a requerir a las proteínas transportadoras o también llamadas permeasas. En el primer esquema que podemos ver en la presentación, el mecanismo de función de estas proteínas va a ser debido a que va a haber un cambio en la configuración de la proteína transportadora. Esta reacción, este proceso, puede compararse con una reacción enzimática. Sin embargo, aquí no hay una modificación del sustrato, simplemente hay una facilitación de su transporte. Otro ejemplo de una difusión facilitada son los ionóforos. Los ionóforos son moléculas hidrófobas que son sintetizadas por microorganismos y vamos a tener de dos tipos que nos van a ayudar al transporte en la difusión facilitada. Los ionóforos formadores de canal o los ionóforos móviles. Ambos, su mecanismo de función va a ser proteger la carga del ion transportado. Esto va a permitir que atraviesen el interior hidrófobo de la bicapa. Y los ionóforos, al no estar asociados a una fuente energética, van a permitir un paso de la molécula a favor del gradiente de concentración. Finalmente, en la difusión facilitada hay diferentes formas en las que se puede llevar a cabo este transporte. La primera es el uniporte. El uniporte es un transporte sencillo. Un solo tipo de molécula va a atravesar la membrana en una dirección. Ahora, en el siguiente tipo, que es el contrasporte, vamos a tener dos divisiones, el simporte y el antiporte. En el simporte, ambas sustancias van a atravesar la membrana en la misma dirección. Es unidireccional este transporte. Ahora, en el antiporte, que es un transporte de intercambio,
ya que hay el transporte es bidireccional. Las sustancias van a atravesar una en una dirección y otra hacia donde estaba la anterior. Por eso es un transporte de intercambio. Y bueno, eso ha sido todo sobre membrana plasmática. Muchas gracias por su atención.